Bien. El martes, ¿cierto? Pasado y el anterior, hemos estado, ¿cierto? Posicionados en Mateo capítulo 17 y hoy vamos a continuar en Mateo capítulo 17, ¿ya? Ya hemos visto acerca de la transfiguración, donde veíamos que aproximadamente una semana después, luego de la gran confesión de Pedro, ¿cierto? Recalcando que fue el Padre, ¿cierto? Que le reveló que Jesús no era cualquiera, sino que era el Cristo, el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente. Y una semana posterior a esto, ¿cierto? El Señor aparta a tres de sus 12 discípulos y, ¿cierto?, los lleva ahí a un monte a orar, y es ahí que sucede este episodio de la transfiguración, donde Cristo resplandece de una manera inimaginable, incomprensible lo que sucede ahí, indescriptible, ¿ya? Y vemos ahí que en escena aparece Moisés, aparece Elías, que posteriormente, ¿cierto?, tenemos ahí que toda la escena es cubierta por una nube, ¿cierto? Y el Padre manifiesta su aprobación a su Hijo amado, el único, ¿cierto?, en el cual tiene su complacencia, y les dice a ellos, a él hoy. Todo esto lo ven los discípulos, ¿ya? Y luego cuando bajan, ¿cierto?, de este monte, luego de toda esta situación, les dice que no dijeran nada hasta que, ¿cierto?, él resucite de los muertos. Ya hablábamos ahí de que ellos no entendían del todo estas cosas, no entendían que por qué hablaba acerca de esto, no entraba en sus mentes el tema de la muerte, ¿cierto?, de este Mesías. Ellos esperaban un Mesías libertador, tipo David, ¿cierto?, que viniera con ejércitos, que derrotara a Roma, ¿ya? Pero la liberación, como hemos dicho consecutivamente, repetitivamente, que traía el Señor era una liberación mucho más grande, ¿ya? Era una liberación espiritual, ¿ya? Una liberación de la esclavitud del pecado, que ya hemos visto que trae consecuencias eternas. Entonces era mucho más grande que liberarlo netamente, únicamente de Roma, ¿ya? Entonces, hemos visto que ellos tienen una conversación ahí, el Señor les clarifica unas cosas, y es en ese contexto que llegamos al versículo 14 en adelante, donde vamos a ver que Jesús sana a un muchacho, que dice aquí lunático, ¿ya? O endemoniado, o ¿ya? Así que vamos a dar lectura a Mateo capítulo 17, del verso 14 al 21. ¿Ya? Mateo 17, continuamos aquí, del verso 14 al 21. Dice así la palabra del Señor. Recordemos, Jesús estaba en el monte con sus discípulos, pasa toda esta situación, bajan del monte y iniciamos el versículo 14, dice, cuando llegaron al gentío, vino a él, ¿a quién? A Jesús, un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Verso 17. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Verso 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Verso 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bien. Bueno, ahí vemos un claro contraste. O sea, estábamos, ¿cierto?, en el monte, del lugar, ¿cierto?, de la transfiguración. Vemos a un Cristo, ¿cierto?, ahí resplandeciente, con un destello de su gloria, ¿cierto?, confirmando la promesa que les había hecho a sus discípulos hace aproximadamente una semana atrás, donde les decía que algunos de ellos iban a verlo, ¿cierto?, en gloria, ¿ya? Recordemos que él les había dicho que va a llegar el día en cuando él va a venir
plenamente en la gloria, ¿cierto? Con ángeles, y a cada uno le iba a dar su pago, ¿ya? Y ellos, bueno, veíamos ahí, ¿cierto? Que quizás con cierta duda, ante las situaciones que veían, la oposición de los líderes, y todas estas cosas que quizás no entendían, o sea, las multitudes lo estaban siguiendo, pero Jesús no dejaba que ellos quizás le hicieran rey, se apartaba de ellos, ¿cierto? Porque tenían motivos equivocados, pero eso no lo entendían los discípulos en este punto. Entonces, tenían todo totalmente distorsionado. Entonces, Cristo, conociendo esto, veíamos ahí que les da, ¿cierto?, una pincelada, un anticipo de su segunda venida. Esa gloria, ¿cierto?, traspasa el velo de su cuerpo y se manifiesta ahí a sus discípulos de una forma, como les decía al principio, totalmente indescriptible. ¿Ya? Pero ahora vemos que cambia la escena drásticamente, ¿ya? Luego de haber estado en esa deslumbrante gloria, en esa majestad de Cristo, ¿cierto? Revelada ahí en la presencia de Moisés, de Elías, del Padre, manifestando ahí totalmente su respaldo al Hijo, los discípulos ahí totalmente, bueno, atemorizados, ¿ya? Ante todas estas manifestaciones, ¿ya? Sobre todo cuando el Padre habla y dice, este es mi Hijo amado, a él oíd, ¿ya? Después de toda esa escena maravillosa, que, como les decía, que es un anticipo de la gloria del Señor, ¿ya? Vemos que Jesús y estos 3 discípulos descienden de este monte a la realidad, descienden a la realidad, ¿ya? De este mundo que está maldito por el pecado, ¿ya? Y vuelven nuevamente a los problemas, vuelven nuevamente a las frustraciones humanas, ¿ya? Podríamos decir que bajaron del monte de la gloria al valle de la desesperación, ¿ya? Claro contraste. De un momento, inolvidable, pero aquí está la realidad, ¿ya? Entonces, es cierto, estamos estudiando los evangelios sinópticos, ¿ya? Vemos Mateo, Marcos y Lucas. Hay cosas, como siempre repetimos, que Mateo tiene y que los otros evangelistas no, pero hay cosas que Mateo no tiene y los otros evangelistas sí. Como por ejemplo, que Marcos nos informa de algo que Mateo no nos dice. En este caso, Marcos nos dice, ¿cierto? Texto paralelo, Marcos 9, ¿ya? Verso 14 y 15, de lo que vamos a hablar ahora, que nos dice que cuando Jesús, ¿cierto?, y los 3 discípulos bajan del monte y llegan donde el resto de los discípulos, o sea, estos 9 que se quedaron abajo, porque recordemos que 3 estaban con Jesús, entonces había 9 que se quedaron ahí, ¿ya? Abajo. Entonces, cuando Jesús y estos 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, llegan, ¿cierto?, a donde estaban estos 9 discípulos que se habían quedado abajo, se encontraron que no estaban solos, ¿ya? Sino que había una gran multitud alrededor de ellos, y no solamente había una multitud de gente común y corriente, sino que en medio de esa multitud también habían escribas. Y no haciendo cualquier cosa, sino que nos dice Marcos que estaban discutiendo con ellos. O sea, ¿con quién? Con estos 9 discípulos. Estaban discutiendo con ellos ahí en medio de toda esta multitud. Pero también nos dice Marcos que tan pronto, ¿cierto?, como la gente vio venir a Jesús, se asombró de tal manera que corrieron a él a saludarle. ¿Ya? Eso añade Marcos, ¿cierto?, el texto paralelo a esta porción en la que nos encontramos acá en Mateo 17, ¿ya? Y es entonces, ¿cierto?, que de alguna parte de esta multitud, que de alguna parte de este gentío, que aparece en escena este hombre que Marcos nos dice acá en el versículo 14, que vino a él un hombre que se arrodilló delante de él. Bueno, ya tenemos un poco la escena. Cristo baja con los discípulos, llegan a los otros discípulos que estaban abajo, había una multitud, los escriba ahí encarando, discutiendo con los discípulos. Jesús, ¿cierto?, llega, la multitud lo ve, se emociona, se asombra, van donde Jesús, ¿cierto? Y de ahí aparece en escena este hombre que traía a su hijo. Y vino arrodillado, ¿ya? Dice ahí, pues claramente lo dice Mateo, que este hombre se arrodilló delante del Señor. En esa postura de humildad, en esa postura de reverencia, le dice,
como leemos acá en el versículo 15 de Mateo 17, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. ¿Ya? Ahora hay algo bien particular, hermano, que este hombre le haya llamado Señor no significa que él lo haya reconocido como el Hijo de Dios. ¿Ya? De hecho, Marcos, recordemos que Marcos se dice que recoge, ¿cierto?, el Evangelio prácticamente de Pedro apóstol. Recordemos que Pedro estuvo ahí, en esta escena. Entonces, Marcos recibe, ¿cierto?, todo esto de Pedro, ¿ya? Y dice ahí que deja registrado en Marcos 9 que le dice maestro, ¿ya? Entonces ahí podemos ver que no necesariamente es que se le esté llamando aquí, que lo esté reconociendo como hijo de Dios, ¿ya? Sino que el maestro Señor se está refiriendo a él como un título de respeto, ¿ya? Eso hay que dejarlo claro. En otras palabras, está apelando a la misericordia del Señor. Y vemos acá que este hombre, ¿cierto?, en su angustia, llega suplicando al Señor que tuviera compasión de su hijo. Nos dice aquí en Mateo, pero Lucas nos dice que era su único hijo. Que era su único hijo, ¿ya? Este que estaba padeciendo. Y que esta situación, ¿ya?, que nos viene diciendo aquí Mateo, que padece muchísimo, que muchas veces cae en el fuego, otra en el agua, y otras cosas más que vamos a ir viendo, la ha estado padeciendo desde niño. O sea, lleva mucho tiempo, ya no se nos dice aquí específicamente la edad de este muchacho, pero ya lleva tiempo padeciendo esta situación, ¿ya? Ahora hay algo bien particular, hermano, que si bien hay muchos que dicen que esto era como episodios epilépticos, ya como que dicen que como en la ignorancia de aquel entonces la gente lo atribuía, no sé, pues a un demonio, cosas por el estilo, y que no era tal, sino que en sí, según supuestamente la ciencia del hoy en día, la medicina del hoy en día, era epilepsia o algo por el estilo, algún tipo de enfermedad solamente mental, ¿ya? Pero eso no es lo que dice la Escritura. Nosotros nos basamos en lo que dice la Escritura. Los textos paralelos, cosa que no nos dice aquí Mateo, pero vuelvo a reiterar, si no nos dicen los otros evangelistas, que la aflicción de este muchacho no era así simplemente algo fisiológico o algo mental, sino que era un tema demoníaco, ¿ya? Marcos 9:17 nos dice que cuando este hombre le está relatando a Jesús, ¿cierto?, acerca de esta situación, él lo describe, o sea, se da cuenta este padre, se da cuenta de que su hijo está poseído por un demonio, y le dice que es un espíritu mudo, que su hijo estaba poseído por un espíritu mudo. La Escritura no da otra opción, dice aquí que estaba endemoniado. Aunque afuera digan lo que digan, estaba endemoniado. Tenía un espíritu mudo. Marcos 9:17 lo dice. Y no solamente eso, hermano, sino que además, ¿cierto?, de que tenía estos episodios de convulsiones, a pesar de tener este espíritu mudo, ¿cierto?, que lo imposibilitaba de hablar, al parecer también era sordo, porque como nos dice, ¿cierto?, que en Mateo, ¿cierto?, que cuando Jesús reprende a este espíritu, también le dice espíritu mudo y sordo, lo reprende. ¿Ya? Lo llama de esa forma, ¿ya? Entonces, no solamente era mudo, sino que también era sordo, añadiendo a toda esta situación, ¿ya? Y este demonio, hermano, era totalmente violento. Lucas 9, ¿cierto?, verso 39, nos va narrando más acerca de la descripción que este padre le entrega a Jesús, y dice ahí, en esto que el padre le decía a Jesús, dice que este espíritu le tomaba, ¿ya?, y de repente daba voces, y que lo sacudía con violencia, y que incluso le hace echar espuma y por la boca, ¿cierto?, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Ya entonces podemos ver aquí a un muchacho que a veces, ¿cierto?, bueno, también nos dice acá que no era porque sí que caía algo de él que caía en el agua o en el fuego,
sino que también es atribuido, ¿cierto?, al mismo demonio, que era el que lo arrojaba al agua o al fuego. Por ejemplo, vemos en Marcos 9:22 que nos lo dice, que dice que muchas veces, o sea, este demonio le echaba, era él el que lo arrojaba a este muchacho en el fuego o al agua, y lo dice específicamente, no era para jugar con él, no era una broma, sino que dice para matarle. O sea, la condición de este muchacho era bastante grave. Era bastante grave, hermano. ¿Ya? Y claramente la escritura dice que era algo demoníaco lo que estaba ahí dentro de este joven, ¿cierto? Que era un espíritu mudo, que también era sordo, ¿cierto? Jesús lo reprende de esa forma y hacía lo que quería prácticamente con este joven, desde niño, ¿ya? Ahora, en ese entonces los fuegos abiertos eran comunes, ¿ya? Igual que los pozos, las masas de agua, los estanques, era común en aquel entonces. Entonces, debido a que este muchacho, o sea, consideremos el hecho de que caía en el fuego. Consideremos solamente el hecho de que caía en el fuego. Tiene que haber tenido cicatrices, por no decir en todo su cuerpo. Tiene que haber tenido su rostro totalmente desfigurado. ¿Ya? Y yo creo que hasta vivía apartado, ¿cierto? Para que la gente no lo viera o probablemente él mismo, ¿cierto? Se sentía mal con todo esto, porque ¿a quién le gusta andar así? Y muchas veces cuando uno tiene una cicatriz tiende a cubrirla, ¿ya? Entonces, podemos hacernos una idea un poco de cómo estaba este joven, ¿ya? Cómo se sentía este joven cuando le venían estos episodios, ¿cierto? O sea, ya tiene que haber sido bastante difícil, bastante complicado. O sea, este demonio lo quería destruir de la forma que fuera, si no era quemándolo, lo quería ahogar, como veíamos hoy. Lo quería matar. Lo quería matar. Había hecho la vida, ¿cierto?, de este muchacho, había hecho la vida, ¿cierto?, de este padre, la vida de su madre, de toda su familia, un calvario. Eso es lo que se había tornado, ¿cierto?, la vida de todos ellos en base a lo que estaba sucediendo con este joven, ¿ya? Y bueno, claro está que alguien constantemente tenía que estar cerca de él, porque no sabían en qué momento iba a suceder esto, no sabían en qué momento este espíritu lo iba a tomar y lo iba a arrojar al fuego o al agua, o lo iba a hacer convulsionar, o cosas por el estilo. Entonces constantemente alguien tiene que haber estado totalmente cerca de este joven en todo momento, ¿ya? Porque no sabían en qué momento podía ocurrir. Entonces, realmente lo que estaba viviendo esta familia y sobre todo este joven era terrible, ¿ya? Y bueno, la misma escritura, en todo caso, cuando nos habla acerca de de las tinieblas, ¿cierto? De estas huestes espirituales, y sobre todo, ¿cierto? Por ejemplo, en Efesios 2, cuando nos habla acerca del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, ¿ya? Ahí nos deja claro, ¿cierto? Y en varios puntos más, nos deja claro de que todo individuo que no es salvo, todo aquel que vive apartado de Dios, está bajo la influencia del enemigo. O es hijo de Dios o del diablo, o sea, no hay más, ¿ya? Entonces, todo aquel que no pertenece a Dios está bajo la influencia del enemigo, ¿ya? Y mientras la persona peque con mayor razón de manera voluntaria, mientras la persona con mayor énfasis rechace a Dios, ¿cierto?, más va a quedar expuesta a la influencia del enemigo, ¿ya? Pero aquí, ¿cierto?, en la escritura, en esta porción de la escritura, vemos que no hay un indicio de que la aflicción, ¿cierto?, demoníaca que tenía este muchacho se debiera quizá a algún pecado de él, o algún pecado, ¿cierto?, de sus padres, no sé, algún pecado moral o algo por el estilo. No se nos dice nada de eso, ¿ya? Pero al fin y al cabo, vemos acá que no es necesario realmente que eso ocurra, o sea, por sus propias razones malignas, Satanás, ¿cierto?, causaba que este demonio en particular, sus sirvientes, ¿cierto?, sus secuaces, ¿ya?, atormentara de esta forma a este niño, a este joven, ¿ya? Y claro, como les decía, en otras porciones de la escritura también nos habla acerca de esto. Por ejemplo, Primera de Pedro 5:8,
Pedro llama, ¿cierto?, a los hermanos a estar alerta, a estar despiertos ahí, alerta. ¿Por qué? Dice, porque que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda observando, no se detiene, está mirando constantemente, ¿cierto?, a quién puede ser su víctima, ¿ya? Y el propósito de él no es para traer algo bueno, aunque muchas veces sí lo disfraza de aquello. No, si no es tan malo, no, si no es así, y lo hemos visto desde el principio, esa jugada, ¿cierto? Donde dice, oh, con que Dios te ha dicho, cuestionando la palabra de Dios, no, es que no es tan así, no es tan así, ¿cierto? Pero la escritura es clara cuando nos dice que el propósito de este enemigo no es para nada bueno. Y vemos ahí, ¿cierto?, en la misma escritura cuando leíamos que dice que el propósito de él, del demonio, sobre este muchacho era matarlo, ya sea como fuera. Si había fuego, lo tiraba al fuego. Si había agua, lo tiraba al agua. Lo quería ahogar, lo quería quemar, quería destruir. Y Jesús dice, o sea, en Mateo 10:10, que el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Tal cual. Tal cual descripción del enemigo de nuestras almas. Y de todo su ejército, su séquito, ¿cierto? Ahí, a los cuales él maneja. Entonces, nada bueno trae. Y ahí podemos ver en todo su esplendor el daño, ¿cierto?, que estos seres malignos hacen al hombre. Nada bueno traen al hombre. Lo vemos aquí ejemplificado en este muchacho. ¿Ya? Ahora, Marcos 9, ¿cierto?, verso 17, nos dice que este hombre había traído a su hijo endemoniado a Jesús. Marcos 9:17 nos dice que lo había traído a Jesús. Pero vemos acá, ¿cierto?, en Mateo, versículo 16, y dice, y lo he traído a tus discípulos. ¿Ya? ¿Se contradice? No. Siempre hemos dicho que la escritura no se contradice, sino que se complementa. ¿Ya? Entonces, lo que podemos decir, ¿cierto?, a la luz de la escritura, es que este hombre trajo a su hijo a Jesús. Como ya hemos visto, Jesús ha hecho innumerables milagros. Eran muchos los que venían de muchos lugares trayendo a sus enfermos porque sabían que Jesús podía hacer algo. ¿Ya? Entonces, este hombre, podemos deducir claramente que trajo a su hijo a Jesús. Pero como él no estaba, recordemos, ¿dónde estaba Jesús? En el monte, ¿ya?, de la transfiguración, ¿ya?, con los 3 discípulos ahí, aparte. No estaba en este momento, cuando este hombre llegó con su hijo. Estaba ya, quizás venía bajando el monte, ya, pero no estaba ahí. Entonces, como no estaba ahí, y sus discípulos sí estaban, quisieron ayudarlo, pero vemos acá, a la luz de la escritura, que no tuvieron éxito, ¿ya? Porque dice acá, lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Ese fue el informe de este hombre al Señor Jesús cuando llegó. ¿Ya? Entonces, sí, uniendo Marcos y Mateo, lo traía a Jesús, pero como Jesús no estaba, fueron sus discípulos los que quisieron ayudarlo, ¿cierto? Pero sin éxito. No pudieron expulsar el demonio, no lo pudieron hacer. ¿Ya? Y ahora, en base a eso, hermano, también ahí no hace conexión, ¿ya? El por qué los escribas también estaban discutiendo con los discípulos. Recordemos que al principio decíamos que Marco nos dice que cuando Jesús llega, ¿cierto?, ahí donde estaban el resto de los discípulos, los 9, estaba la multitud y habían escribas dentro de esta multitud que estaban discutiendo con estos discípulos. ¿Ya? Entonces, imagínense, ¿ya? Este era el momento perfecto para poder avergonzar a los discípulos. ¿Por qué? No habían tenido éxito en expulsar el demonio, no pudieron hacer nada con este joven para sanarlo. Y aún más estaban solos, no estaba Jesús ahí para defenderlo. Entonces era el momento ideal, ¿cierto?, para poder avergonzarlos delante de la multitud. Recordemos que los escribas y los fariseos constantemente estaban siguiendo a Jesús, estaban siguiendo
las pisadas, podríamos decir, del maestro, pero no porque creían en él. No porque creían en él, sino que lo seguían para ver algo, cierto, raro, escuchar algo que no correspondía para poder acusarlo. Querían verlo caer de alguna forma, ¿ya? Siempre querían encontrar alguna falla. Y bueno, aquí vemos que el escenario se le había dado de manera ideal. Era el momento, los discípulos estaban solos, estaba la multitud, era el momento para poder desacreditarlos. Unos charlatanes no pudieron hacer nada y cosas por el estilo, ¿ya? Y vemos también que ellos estaban tan enceguecidos con esta discusión que no se dieron cuenta de que Jesús había llegado. Pero la gente sí se dio cuenta y este padre sí se dio cuenta también, y es por eso que deja a estos discípulos y se va a aquel al cual había venido primero, como nos dice Marco, que había venido a Jesús. Ahora, sí estaba Jesús, los discípulos no pudieron hacer nada, pero estaba Jesús, así que ahora se vuelve a Jesús, ¿ya? Pero aquí vemos algo bien especial. O sea, consideremos algo, hermano. Este hombre, este padre, no había podido llevar una vida normal durante mucho tiempo. Quizá ni siquiera podía dormir, ¿ya? Quizás su mente estaba lleno de cosas, ahí con su hijo y cosas por el estilo. Ve que quizá hay una esperanza al oír que Jesús sanaba, ve ahí las multitudes, ve los discípulos, llega ahí, pero Jesús no está. Chuta. Ya, pero están los discípulos. Recordemos que los discípulos ya habían sido enviados en algún momento. Cuando Jesús, ¿cierto?, les da autoridad e incluso les dice para echar fuera demonios. Y ellos habían salido y han tenido éxito. Entonces, están los discípulos y nosotros vamos. Pero no pudieron lograr nada. No pudieron lograr nada. ¿Qué había pasado? Yo creo que más se intensificó lo que estaba sintiendo, o sea, más frustración este padre, o sea, ya venía desganado, ya venía con ese peso, llega ahí, no está Jesús, ya están sus discípulos, pero no pudieron hacer nada. No sé, el fracaso, ¿cierto?, de los discípulos, sí, tiene que haberle causado más aflicción a este padre. Pero no solamente fue al padre a quien afligieron al tener este fracaso, sino que también a Jesús. También a Jesús. Así que es ahí, ¿cierto?, en ese contexto que vemos que Jesús se dirige, ¿cierto?, al gentío, pero sobre todo, hermano, no solamente a la gente, sino que por sobre todo a los discípulos. A los discípulos. ¿Y qué es lo que les dice? Verso 17. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo? O sea, luego de esta situación, Jesús los reprende de esta forma, ¿ya? Y es que toda la generación de judíos era incrédula, ¿ya? El gentío, incrédulo. Seguían a Jesús incluso por motivo equivocado, pero no porque creían realmente quién era él. Los discípulos, el versículo 20 que leíamos, dice que tenían poca fe. También estaban dudando, tenían poca fe. Y Jesús dice que por eso no pudieron expulsar al demonio. Y vemos ahí a los arrogantes escribas, que como les decía, ellos estaban ahí, no porque creían en Jesús, sino porque estaban buscando la oportunidad de desacreditarlo. ¿Ya? Entonces, toda la generación de judíos ahí, en todos los que estaban ahí, había incredulidad. Incluso la fe del padre del muchacho también no era completa, porque en Marcos 9:24 nos dice que él mismo confiesa, o sea, le dice a Jesús, creo, pero ayuda mi incredulidad. Todos los que estaban ahí tenían incredulidad, algunos con mayor cantidad, otros con menos, ¿ya? Pero había mucha incredulidad ahí. Entonces Jesús lo dice, o sea, oh generación incrédula.
Pero no solamente les dice incrédula, sino que también perversa. Claro, sí, quizás había muchos de los que estaban ahí que moralmente eran pervertidos. Pero Jesús aquí se estaba refiriendo más bien a la perversión espiritual, hermano, que es inevitable de toda persona que es incrédula. ¿Ya? Cualquier individuo que no confía plenamente en Dios no puede dejar de tener un punto de vista distorsionado acerca de él, ¿ya? Y de su voluntad. Todo lo va a haber distorsionado. Y eso es una ofensa para Dios. ¿Ya? Entonces, si nos ponemos un poco en el, aunque no, nunca lo vamos a poder hacer, ponerlo en el lugar de Jesús, pero tomándolo en cuenta en su humanidad, porque recordemos que es 100% Dios, pero también 100% hombre, quizá, como nos dice aquí MacArthur, debió haber estado tentado a dudar si valdría la pena el sufrimiento y la muerte que pronto iba a experimentar. ¿Valdría la pena? Dice aquí MacArthur, Satanás pudo haberle susurrado al oído, si no confían en ti mientras estás con ellos, ¿cómo esperas que confíen en ti después que hayas regresado al cielo? O sea, si no lo hacen ahora, que han estado contigo, que te han visto haciendo milagros, que han visto tu poder sobre los demonios, tan solo con una palabra. Si ahora que tú estás con ellos y han visto todas estas cosas, incluso que han multiplicado los panes y los peces, no creen en ti, ¿tú crees que van a confiar en ti luego que tú no estés presente, luego que tú mueras y vuelvas después al Padre? ¿Tú crees que eso sucederá? Puede ser, ¿ya? Como nos dice aquí el comentario. Y claro, como humano puede haber tenido cierto grado de frustración y lo podemos considerar en base a esa reprensión que les da. ¿Ya? Y es entendible, porque como les decía, o sea, la gente solamente eran buscadores de emociones y seguían a Jesús solamente por el beneficio personal. Lo seguían por las sanidades, otros porque tenían curiosidad. Lo buscaban solamente por motivos errados, ¿ya? Por otro lado tenemos los dirigentes judíos que tampoco creían en él, sino que lo seguían solamente para poder acusarlo. Pero por otro lado ustedes podrán decir, pero los discípulos, que usted, hermana, está diciendo hace un momento que no solamente se dirigió a la gente, sino que también con mayor énfasis a los discípulos, o sea, los discípulos estuvo en mayor tiempo con ellos, a ellos ahora en este tiempo lo está preparando de una manera totalmente especial, preparándolo antes de su partida. ¿Ya? Han estado con él, han dormido cerca de él, han comido con él, lo han visto calmar tempestades, lo han visto expulsar demonios, lo han visto, ¿cierto?, milagros de multiplicación, distintos tipos de sanidades, personas, ¿cierto?, en ese tiempo en una ocasión, venía gente trayendo a sus enfermos y Jesús los sanó a todos. Y ellos lo vieron. Y creyeron que Cristo era el Cristo. No, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro fue el vocero, pero los demás también lo creían. ¿Ya? Pero a menudo también tenían altibajos. Cuando venían las dificultades dudaban y no entendían a menudo el significado de las enseñanzas de Jesús, como ya hemos venido viendo hace un poco de tiempo. No entendían del todo lo que Jesús enseñaba, lo que Jesús hacía. No les calzaba, ¿ya? Pero a pesar de todo esto, hermano, si quizá es así como en parte como lo dice MacArthur, que tiene que haber estado tentado en su frustración, tentado a pensar, ¿realmente lo que voy a hacer valdrá la pena? O sea, toda esta generación es incrédula. Después de todo lo que las señales no creen. Pero vemos que nuestro Señor no se desvía de su misión. Él sigue apegado a la voluntad del Padre, totalmente alineado a la voluntad
del Padre. Y si fue así, cierto que como dice aquí MacArthur, que quizás Satanás le susurró al oído, ay, si no confían en ti ahora que tú estás con ellos, ahora que han visto todas las cosas, que cuando tú estás ahí, tú crees que después, cuando no estés, realmente te van a seguir, van a creer en ti. O sea, no iba a sucumbir a la tentación. No cayó cuando estaba ahí en el desierto por 40 días, 40 noches, ¿cierto? Menos iba a caer ahora. No se iba a desesperar, aunque el enemigo lo llevara a tal punto de desesperación en su humanidad. ¿Ya? Jesús estaba en la tierra con un propósito y él la iba a llevar a cabo. La iba a llevar a cabo tal cual como el Padre lo había estipulado. Y nada lo iba a detener, ni siquiera la incredulidad de esto. Aparte que Jesús sabe cómo es el hombre, ¿cierto? No hay quien le venga y le diga. Él ya lo sabía. ¿Ya? Y de hecho por eso vino a rescatarnos, porque sabe que a dónde íbamos. Directo al precipicio debido al pecado. Todas estas cosas. Estaba pensando en lo que tú hablabas sobre cuando Jesús llega, cuando lo que dice cuando llegaron, dice vino a él un hombre, pero los versículos anteriores dice que venía bajando ¿de dónde? De un monte, venía bajando de sus discípulos de ahí de la transfiguración, y estaba leyendo ahí Éxodo 32 y es como, ¿verdad? Momentos, como tú dices, de repente encuentras en la Biblia cosas que Mateo te dice, Marco te lo confirma y Lucas te deja claro, una cosa así, ¿verdad? Pero vemos acá cómo el Hijo del Hombre hace se podría decir algo parecido con lo que hizo Moisés ahí en el 32, cuando baja y encuentra a toda la gente incrédula, ¿verdad? Adorando ídolos. Bueno, acá baja y encuentra, ¿verdad?, a sus discípulos. Muy similar. Algo muy similar, encuentra a una persona que necesita ayuda, o una persona que dice la escritura lunático, una persona que tiene arrebatos de locura constantemente. Pero vemos que también nos muestra que muchas veces a lo mejor los seguidores de Jesús, nosotros nos vamos a eh, nos vamos a ver enfrentados a estas situaciones donde fallamos en ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí traen a este muchacho para que los discípulos oren por este joven, para que lo sanen con oración. Eh, eh, pero llega Cristo, Cristo no falla, ¿verdad? Lo presentan delante de Cristo y Cristo no falla. Nosotros como a lo mejor seguidores vamos a fallar, vamos a tener esto. Cristo nos reprende ahí a todos. Generación, ¿verdad? De incrédulos, eh, no, esto no es una cosa de que yo venga y diga, ya, no, yo declaro que va a sanar. No, no es esto, esto es más que allá. Ayuno y oración, comunión con Dios, constante, rodillas dobladas, constantemente. Vemos cómo Cristo va también llevándonos, ¿verdad?, a nuestra realidad, porque muchas veces creemos que porque somos cristianos a lo mejor no, yo voy a orar y Cristo me va a escuchar y tiene que escucharme, y si yo lo declaro, lo decreto, a mí no me falla, ¿verdad? Pero no es así. Cristo siempre nos vuelve a nuestro lugar, en el cual vamos a fallar, pero Él no falla. Amén. Él no va a fallar. Amén. Así es. Y él no va a fallar, como bien dices tú. Porque después de haber reprendido primeramente, bueno, y vemos una constante de Jesús en ese aspecto, porque hemos visto, por ejemplo, cuando estaba en la tempestad con los discípulos, vemos que antes de calmar la tempestad, los discípulos estaban eufóricos, ¿te acuerdas tú? Que, Señor, sálvanos, que perecemos, y cosas por el estilo. Y Jesús primero los reprende a ellos. O sea, oye, o sea, ¿por qué dicen esas cosas? O sea,
Después de todo lo que han visto, ¿cierto? Y todavía no creen, hombres de poca fe, ¿cierto? Primero los reprende a ellos y después reprende las olas. Y todo se calma. Y aquí vemos lo mismo. Pero y no dejemos pasar que atrás en una ocasión los discípulos ya habían echado fuera demonios, ¿verdad? Pero acá no lo habían podido, no pudieron hacer No pudieron este, hacer nada. este trabajo, o no pudieron sanar hasta. También nos muestra, hermano, que hay niveles demoníacos. Efesios lo dice. Claro, hay niveles demoníacos que a lo mejor sí puede los hermanos a lo mejor pueden, sí, pero hay niveles que necesitan más que, que, que fe, sino que también hay, por eso que habla del ayuno. ¿Tendrá que ver algo el ayuno? ¿Tendrá que ver algo el ayuno combinado con la oración? Ahora hay algo bien especial porque, por ejemplo, yo estuve averiguando y dicen que los manuscritos del original no está la palabra ayuno, Claro. sino Sí, que llega sí, solamente hasta oración. hasta oración, claro. Dice, este video no sale sino con oración. Pero dicen que posteriormente, bueno, se está la creencia, ¿cierto? Muchos apuntan allá, de que fue después que algunos cristianos, ¿cierto?, añadieron el ayuno. ¿Ya? Pero dice que en los textos originales no está, llega hasta oración. Claro. Pero más adelante vamos a hablar acerca de eso como para complementarlo más, ¿ya? Entonces, vemos acá, ¿cierto?, que claro, Jesús reprende, primero ya aquí vemos que reprende al gentío acerca de esta incredulidad, o sea, les hace ver el problema, o sea, el problema no es que ellos no hayan echado fuera al demonio, que no hayan podido lograr algo, ¿cierto?, en este joven, ¿ya? No apunten únicamente, no se apunten los unos a los otros, sino que aquí el tema es que todos los que están aquí son incrédulos. Nadie cree. Todos tienen incredulidad en diferentes grados, algunos con mayor. Los discípulos también dudaron. Jesús los acusa de poca fe. Tenían fe, pero era poca. ¿Ya? Entonces, y los otros no creían nada, los vivas por otro lado, ¿cierto? Entonces, luego de reprender esto, de Jesús ya calmar este mar de tempestad de todo lo que estaba sucediendo ahí, ¿cierto? Ya mató incrédulo, ahora reprende al demonio. Después reprende al demonio, ¿ya? Y reprende al demonio que estaba en este joven, lo vemos en el verso 18. Y a este demonio no le quedó otra alternativa más que salir, ¿ya? Pero antes de salir, los evangelistas nos complementan, ya, de que este demonio hizo el último intento por destruir a este muchacho. Hizo el último intento, o sea, no le bastó con todo el daño que ya le había causado antes, sino que ahora cuando ve a Jesús, cuando este demonio vio a Jesús, ya, hizo el último intento por destruir a este joven. Y dice Marcos 9:26, ya, clamando y sacudiéndole con violencia, ya, y complementa, ¿cierto?, con Lucas 9:42, nos dice que él quedó como muerto, de modo que los que estaban ahí decían, no, está muerto, se murió, ya. Pero al fin y al cabo, ¿cierto?, este demonio sabía que los intentos que estaba haciendo eran inútiles, ¿ya? Ahí ya habíamos visto en otras ocasiones, por ejemplo, en el hombre que estaba también, que tenía la legión, el Gadara, ¿cierto?, el endemoniado gadareno. Este demonio, ¿cierto?, que lo atormentaba también. Cuando reconocen a Jesús también. No les quedaba de otro, tenían que obedecer. O al que, ¿cierto?, atacó a los 7 hijos de Seba, ¿cierto?, en Hechos 19, también, ¿ya? Los demonios reconocen quién es Jesús. Amén. Y Santiago dice que tiemblan. Así es. Y tiemblan, ¿ya? Reconocen la autoridad de Jesús y están totalmente obligados a obedecerle, ¿ya? Entonces, no le quedó de otra que salir del muchacho.
igual como ya había acontecido en episodios anteriores. Entonces, tan pronto, ¿cierto?, como el demonio sale de este muchacho, este quedó totalmente sano y fue evidente. Y Jesús le pregunta, ¿cierto?, a el otro evangelio le dice, ¿desde cuándo que él está así? Y todos lo oían así, desde niño. Desde todo este tiempo, quizás cuántas veces han intentado hacer algo y nadie ha podido hacer nada. Lo traje a tus discípulos y no pudieron hacer nada, ¿ya? Pero Jesús reprendió al demonio y quedó él sano. Desde aquello, y todos lo vieron. Claro. Y la gente se maravilló. Claro, porque ver la deidad de Jesús es que impresiona al hombre. También ver la limitación del hombre, ¿verdad? La limitación del hombre en querer hacer algo que solamente Dios puede hacer. Entonces claro, hay dos escenarios. Está el escenario donde el hombre intenta por medio de la fe y está Dios mismo. El contraste que hablábamos al principio. Jesús manifestado en gloria, poder y majestad ahí ¿cierto?, en el monte de la transfiguración, y en el valle, ¿qué vemos? La incapacidad de los discípulos. ¿De dónde provenía el poder y la autoridad de los discípulos cuando echaron fuera demonios? Amén. De Jesús. Entonces, como decías tú, lo que nos está enseñando acá, o sea, el propósito de este milagro que nos está narrando aquí Mateo, Marco y Lucas, va mucho más allá de la curación de este endemoniado. Va mucho más allá de que Jesús expulsó el demonio. Aunque eso era muy importante. Y se recalca el poder, la autoridad del Hijo de Dios, que no era cualquiera. Cualquiera no lo podía hacer. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Claro. Entonces, ¿quién es el centro? Como lo estuvimos viendo en la transfiguración. Jesús. ¿Quién es el que se transfiguró, el que resplandeció de una forma inigualable, el que la forma de su rostro se hizo otra, cuyo cuerpo, no sé, la gloria traspasó, ¿cierto?, el velo de su cuerpo? Fue Jesús. ¿Con quién fue que apareció? ¿A quién fue que vinieron, ¿cierto?, Moisés y Elías y hablaban acerca de su partida? Fue de Jesús. Hablaban y confirmaban el plan de Jesús, de que tenía que ir a Jerusalén, padecer y morir y resucitar. Lo estaban confirmando ahí. ¿A quién fue que el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia? A él oíd. Y lo apuntó, a él oíd. Fue a Jesús. ¿A quién solamente vieron los discípulos cuando ya todo eso se fue? Y estaban ellos ahí al piso, rostro a piso, y Jesús los toca y les dice, ya, levántense. Vieron solamente a Jesús. Si toda la Escritura nos lleva a Jesús, Él es el Hijo de Dios. Y separados de Él, nada podemos hacer. Y aquí lo podemos ver nuevamente en la Escritura. El poder que los discípulos tuvieron, la autoridad que tuvieron para echar fuera demonios, no era intrínseco de ellos. Ellos no tenían esa fuente dentro de sí mismos, sino que les había sido otorgado por Jesús. Entonces tenían que estar totalmente apegados a Él, porque separados de Él, nada podían hacer. Claro. Y Jesús lo estaba preparando. Recordemos que estamos en este periodo de preparación. Él después ya no va a estar con ellos de la manera a la cual ellos estaban acostumbrados. Y tenían que aprender a depender de Él. Y ahí vemos que la enseñanza que el Señor nos está dando acá va mucho más allá de la curación de este endemoniado. Claro, ahí bueno, también vemos ahí, ¿verdad?, a estos discípulos que esta reprensión se podría decir, o esta o sea, más que nada reprensión, porque o no cumplir con lo que ellos pensaban que tenían que hacer, también puede ser algo que nos suceda a nosotros, que es algo mecánico. Claro. Muchas veces nos volvemos mecánicos en nuestras oraciones, en nuestras solicitudes. Y es lo más probable que ellos también, como hombres, pudieron haber pasado por eso. Y Cristo les vuelve a recordar, ¿verdad? Y les dice, ¿verdad?, que si no están pegados a Él, nada van a poder hacer. Que esto no pase a ser algo
mecánico, que no pase a ser algo, ¿verdad? Que sea así como algo, como hacen los católicos, algo memorizado, sino que sea siempre el centro y el motivo Cristo. ¿Ya? Porque de ahí emana poder, dice la Escritura. Él tiene la autoridad y el poder. Eh, y por ahí también va el sentido de que Cristo le dice eh, oración, ¿verdad? Porque puede que haya pasado esto, que a lo mejor ellos estaban, como yo estoy parafraseando, hermano, No, que sí, haya, para que allá haya- apunta. ¿sí? Comunión, Mm, relación, allá apunta. Porque como como les algo, algo, decía, algo mecánico, claro, algo que el ya tipo de relación que ellos estaban teniendo con él ahora era de una forma, pero luego de la crucifixión iba a ser de otra forma. Y Jesús ya lo estaba preparando para eso. claro, Y lo podemos ver acá. claro, aquí en estas pequeñas cosas, o sea, igual Es es algo algo, grande, pero son cosas que Jesús no deja pasar. ¿no? Y a ellos les quedó ahí, o sea, Sí. quedaron ahí, porque por ejemplo en el versículo 19 nos dice que ellos llevan aparte al Señor Mm, y le preguntan. O sea, ellos no solamente estaban avergonzados porque estaba la multitud, estaban estos religiosos que lo estaban encarando, no habían podido tener éxito, estaban intentando, quizás cuántas veces intentaron echar fuera el demonio sin éxito, pero en un momento ya frenaron. es que, Llega Jesús y les pregunta qué discuten con ellos y todos se quedaron callados. Y es ahí cuando aparece, ¿cierto?, este padre y le dice, ¿sabes qué? Mi hijo padece esto, lo traje a tus discípulos, pero no pudieron hacer nada. Y eso a ellos les quedó ahí. Y le preguntan al Señor que por qué ellos no pudieron echar al demonio. mm, es que es algo, es una enseñanza muy grande para los discípulos, porque su falla de ellos les enseña que tienen que depender de Cristo, Y, que el poder allá emana de Jesús. el poder es de Jesús, Claro, no el es de poder ellos. es de Jesús. La superioridad, se podría decir, Dependen de Él para poder llevar a cabo las es de tareas que Él le Dios. comendó. Claro, es de Dios. Entonces, les enseña que tienen que venir constantemente a Él. Claro. Y de hecho, por ejemplo, con esa pregunta de ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Y se lo dicen aparte, o sea, ni siquiera ahí enfrente de todos, lo llevan aparte. Señor, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar? Mm, Y en realidad le estaban diciendo, Señor, antes ya nos comisionaste. Nos diste poder, nos diste autoridad para curar, para echar fuera demonios. Y nos fue bien. Tuvimos éxito. Pero ¿qué pasó ahora? ¿En qué fallamos? O sea, más o menos hace un año nos mandaste a ministrar, ¿cierto?, a las ovejas perdidas de la casa de Israel y que predicáramos que el reino de los cielos se ha acercado, que sanáramos enfermos, que limpiáramos leprosos. Y lo hicimos. Resucitad muertos, echad fuera demonios, lo dice Mateo 10, del verso 6 al 8, complementado Marcos 3, 15. Lo dice, ¿ya? Y Marcos 6:13 nos confirma que ellos tuvieron éxito, que tal cual ellos Sí. echaban fuera demonios, que tal cual ellos ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. Habían tenido éxito. Entonces, ¿qué había cambiado? ¿Qué había salido mal? Si antes ya habían tenido éxito, ya lo habían hecho. ¿Qué pasó acá? Bueno, y Jesús les responde, o sea, les dio a entender que la razón era obvia. Quizás para ellos no era obvia en ese momento. No se habían dado cuenta. Pero Jesús les dice, la razón es obvia. Ustedes fallaron por su poca fe. Fueron impotentes. No debido a que no tuvieran fe, sino porque tenían poca. No fue la suficiente fe que se necesitaba para ese momento, para poder llevar a cabo esa labor. Dice MacArthur, tenían fe salvadora que no podían perder. Y hasta cierto punto tenían fe de confianza, o no habrían tratado de curar al muchacho. Tenían fe de confianza, porque si no, no hubieran hecho nada. Pero les faltaba la fe suficiente para emplear ese poder que Jesús ya les había otorgado. ¿Ya? Les faltó fe para lo que tenían enfrente. ¿Ya?
Ahora, ese tener poca fe, ¿cierto? Era una condición típica de los discípulos, o sea, como hablábamos hace un momento, constantemente Jesús lo había reprendido por eso. Cuando estaban en la tormenta ahí en el lago de Galilea, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Pero, Mateo 8:26. pero aquí, como el texto es como más, está más enojado Jesús, se Es podría que ya decir. como, yo sé, como Es que yo digo, ay, ya como mucho así. Es que también hay que agregarle otro punto, porque ya se acerca el tiempo, su Claro, crucifixión, y encontrarse con sus discípulos que estén fallando de esa forma, errando, claro. que lo, oh, pero yo creo que el texto yo lo veo y veo como eso, así, no tan así Claro, porque como vemos acá, como por el de la ejemplo, tormenta, es porque que, es la que, tormenta es fue que vemos como, como que va acrecentando, sí, porque por ejemplo, ya le reprendió por poca fe en la tormenta. Luego, ¿cierto? Cuando vemos a Pedro, ¿cierto? Intentando caminar sobre el agua y ujú, después se empieza a hundir, el Señor también lo reprende y dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Y luego cuando, después de la multiplicación de panes y peces, cuando iban cruzando a la otra orilla, ellos iban pensando, oh, nos viene hablando de la levadura porque nos trajimos pan. Y ahí Jesús les dice, ¿por claro, qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? O sea, en todo momento le ha estado recalcando, 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 ¿cierto? Y ya llegamos a un punto que ya, o sea, sí, me lo esperaba de la multitud, sí, me lo esperaba de los escribas, pero ustedes, así como que, claro. ya. Pero estamos en un momento en el cual ellos se podían equivocar porque estaban en un momento de aprendizaje, Mm, ¿ya? Y ellos se están dando cuenta acá. Entonces, como nos volvemos a recalcar, los escritores, ¿cierto? Aquí siendo inspirados por el Espíritu Santo, no se centran, no le ponen el mayor énfasis aquí en el texto al exorcismo de este demonio, ¿ya? No nos dice, oh, Jesús hizo esto y esto, y no nos dice, reprendió nomás. Primero reprendió a la gente y después reprendió al demonio, mm, ¿cierto? Pero vemos acá que desde principio a fin, desde que hemos tocado, desde el verso 14 en adelante, ha venido habiendo una palabra que ha venido resonando de continuo, de continuo y de continuo, mm, que es la incredulidad. Y lo contrario es fe, ¿ya? Entonces, ese es el tema importante que se está manifestando acá, ¿ya? Y eso lo podemos ver incluso, bueno, aquí en Marcos 9, ¿cierto? En el verso 22, donde vemos un desarrollo en la fe incluso de este mismo padre, ¿ya? Porque él comienza con una fe fluctuante. mm, Él no dudó de la voluntad de Jesús para querer hacer algo con su hijo, ¿ya? Él no dudó de la voluntad del Señor, sino que de lo que dudó fue de su poder. mm, Él no dudó de que Jesús sí quería, que sí tenía ganas, sí quería ayudarlo, que sí lo mm, pudiera ayudar, pero sí dudó de que Jesús pudiera hacerlo, porque le dice, si puedes hacer algo, ayúdame, ayúdanos. Lo dice en Marcos 9:22. Si claro. puedes hacer algo, ayúdanos. O sea, si puedes. Y eso es, conlleva que vio a los discípulos, que los discípulos trataron y volvieron a tratar y siguieron tratando hasta que llegó Jesús. El hombre es de vista, el hombre natural es de vista. Eh, y es lo más probable que, claro, él vio y como que llegó un momento en que se frustró su fe. Pues no, si ellos no pueden, por eso le habla a Jesús, yo parafaseando un poco, Puede ser, no sé, poniéndome en el están todas lugar las opciones. del hombre, y luego, si ellos no, son cuántos, 9, Claro, no, pero es que recordemos que Jesús es el que viene haciendo los milagros y les dio sí, autoridad a sus discípulos, pero desde el principio son las multitudes las que vienen a Jesús. claro. Entonces, este hombre, ¿cierto? Está ahí dudando, o sea, del poder Mm, de Jesús. O sea, si puedes, nos dice Marcos, si puedes hacer algo, ayúdanos. ¿Ya? Ahora, la respuesta del Señor a Marcos 9:23, vamos a buscar Marcos 9, ¿sí? Aquí Marcos 9, para que lo leamos en la Reina Valera y después veamos lo que lo dice en la otra traducción. Ya, vemos ahí ya. El verso 22, ¿cierto? Le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos.
Y recalca ahí, pero si puedes. O sea, yo sé que tú a lo mejor vas a querer, pero de que tú quieras a que se pueda es otra cosa. Sí. Si tú puedes, ¿ya? Entonces dudó de su poder. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. En el verso 23. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Pero aquí, ¿cierto? Nos dice Pablo Job que la Biblia Jerusalén traduce mejor la respuesta que el Señor le da a este padre. Y le dice, ¿qué es eso de si puedes? O sea, tú me estás diciendo, Señor, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Pero, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. ¿Ya? Es en Marcos 9:23, pero en la traducción, ¿cierto?, de la Biblia de Jerusalén. Aquí nos cita Pablo. ¿Ya? Entonces, duda de su poder. Si puedes. Y Jesús, ¿qué es eso de si puedes? Y el que cree, todo es posible para quien cree. ¿Ya? Entonces, no es un tema de que a Cristo le falte poder. Más bien, el asunto es que el Padre crea que Cristo tiene poder, que Cristo puede hacer algo, que Cristo realmente lo puede hacer. ¿Ya? Y Jesús y este hombre después que Jesús le dice, o sea, ¿qué es esto de si puedes? Todo es posible para quien cree. Y el hombre le afirma que sí tiene fe, pero le dice en el 24, pero auméntame la fe, ayuda a mi incredulidad. Sí, aquí estoy leyendo también estoy leyendo una traducción. Creo, ayúdame. Estoy viendo una traducción, dice, ¿qué quieres decir con si tú puedes? Todo es posible para alguien que tenga confianza. O sea, fe. En el 24 dice, al instante el padre del niño exclamó, yo sí creo, ayuda mi falta de confianza. O sea, mi falta de fe. Amén. Entonces, como lo que tú dices, claro. Claro, está poniendo en duda el poder, pues claro. Jesús, como que, ¿cómo eso de que sí puedo? O sea, claro. de que puedo, o sea, la cosa es que tú no crees que yo puedo. Claro, el problema eres tú. Eres tú el que está dudando, o sea, yo puedo. Claro, tu condición es el problema. Claro, y vemos acá que Jesús continúa hablando acerca de esta lección de fe, o sea, como les decía, esto viene resonando desde el principio, de que venimos tocando el versículo 14, en todos estos textos, ¿cierto? Vemos que habla acerca de esto, y aquí continúa y les dice a los discípulos, o sea, de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y pasará, y nada os será imposible. ¿Ya? Ahora, parece contradecirse Jesús, porque primero reprende a los discípulos por tener poca fe y luego está diciendo que si tuvieres poca fe, como algo pequeño, así como un grano de mostaza, podrías hacer grandes cosas, como incluso mover montañas. Claro. Pareciera que se estuviera contradiciendo. Pero el tema es que, por ejemplo, en la parábola del grano de la mostaza, el Señor dejó claro, ¿cierto?, que esa semilla no representa pequeñez para nada. No se queda ahí en lo pequeño, sino que es es pequeña, pero crece. Claro. Es una pequeñez que crece hasta convertirse en algo grande, ¿ya? Porque dice, cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Mateo 13:32. O sea, no es algo que se va a quedar pequeño siempre, sino que hay un proceso en el cual aumenta su crecimiento, ¿ya? Entonces, de igual manera, ¿cierto?, que la semilla de mostaza, que tiene vida, que es capaz de brotar y crecer, de igual manera, la fe, ¿cierto?, se puede desarrollar de cierta forma hasta poder mover montes. Claro. Podríamos decirlo de esa forma. Incrementando. Claro, no se queda ahí, no se frena, sino que se va desarrollando. Sigue, va creciendo. Estamos hablando de algo persistente. Claro, está creciendo, literal, como dice él, parte desde una semilla, se desarrolla, crece, aumenta su tamaño, claro. Es literal, a eso se refiere. Claro, y lo que vemos en esta semilla, ¿cierto?, es persistencia, porque no se frena. Entonces, la fe como un grano de mostaza, Jesús con eso se está refiriendo a una fe persistente, que sigue creciendo, que no se frena, que va en aumento, que se vuelve productiva. ¿Por qué? Porque no se da por vencida. Y va tomando
firmeza, podría decir, porque va a medida que va enraizándose. Claro, entonces, y eso es lo que hemos visto también en otras enseñanzas, como por ejemplo, cuando vemos a este hombre inoportuno, que va a la casa de su amigo y que golpea y golpea y golpea la puerta y su amigo está durmiendo, pero ya por cansancio, ¿cierto? Cede, ¿cierto? Y Jesús dice ahí, en Lucas 11:8, dice, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará lo que necesite. Está hablando de persistencia. Luego vemos, ¿cierto?, que cuando habla acerca de esta viuda oprimida, ¿se acuerda de esa parte? Sí, también sí, de esa, cuando Jesús empieza a contar de esa mujer, ¿cierto?, que estaba siendo oprimida, pero que ella constantemente, ¿cierto?, venía, quería una respuesta, y el juez por cansancio le iba a responder, ¿ya? Y Jesús dice ahí, le dice que este juez injusto finalmente le iba a decir a esta mujer, le haré justicia, no sea que venga de nuevo y me agote la paciencia, ¿cierto? Sí, claro. ¿Ya? Pero ahí el Señor siguió explicando, ¿cierto? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? Si este hombre, siendo injusto, por cansancio, responde a esta mujer que fue insistente, persistente, ¿acaso Dios no va, que es bueno, que nos oye, no va a responder a lo suyo? ¿Va a tardar en responder? Os digo que os hará justicia pronto. ¿Ya? Lucas 18, ¿cierto? Versos 6 al 8. ¿Ya? Entonces, lo que nos está hablando acá es, volviendo a reiterar, que la fe, como un grano de mostaza, se está refiriendo a una fe persistente. Y lo hemos visto clarificado, ahí ejemplificado con esto, ¿cierto? De este hombre inoportuno y también con esta viuda oprimida que clamaba, ¿cierto?, justicia a este juez injusto, ¿ya? Ahora, también veíamos que en esa promesa que Jesús dice, si dijeras a este monte, pásate de aquí a allá, si tuvierais poca fe, se pasará. Y nada os será imposible. Ese y nada os será imposible, bueno, se ha dado para que se preste para cualquier cosa, ¿ya? Pero esa promesa es condicional. Está totalmente condicional. Esa promesa es válida solamente dentro del marco de la voluntad de Dios. ¿Ya? Solamente dentro del marco de la voluntad de Dios. Al que pide conforme a la voluntad de Dios, ese es el oído. ¿Ya? Y de hecho la Escritura dice, la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Ya? Está todo totalmente ligado a la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, esa promesa es condicional. No es que a mí se me ocurra que me dieron a mí una hoja en blanco y yo la lleno con lo que yo quiero. No. Tiene que estar todo alineado a la palabra de Dios. Ahora, también se tiene que entender con claridad que Jesús no estaba llamando aquí a decir literal que si tú tuvieras una fe pequeñita, vas a poder decirle al cerro Chena, córrete. No está diciendo que va a poder mover literal, ¿ya? No está hablando de mover un monte literal. De hecho, ni los apóstoles, no hay ningún registro de que ellos lo hayan hecho. O Jesús mismo, no hay ningún registro. Ni tampoco a lo largo de la historia de la iglesia, tampoco ha habido alguien que haya quedado registrado que haya movido un monte de manera literal, apropiándose de esta promesa. No. Las enseñanzas de Jesús siempre han sido así, tomando ejemplos. Aquí usa una figura retórica. Claro, una figura retórica para que el oyente o el lector entienda, ¿verdad?, a qué se está refiriendo. O sea, hay momentos como que agranda la explicación para exagera, claro, para que pueda entender. O sea, y fácilmente un problema grave en el hombre puede ser una montaña. Una enfermedad puede ser una montaña. Mismo, dice aquí MacArthur, la expresión poder mover montañas es una figura retórica común de esa época que representaba la capacidad de superar grandes obstáculos. Entonces las montañas, los montes, todo eso representaban obstáculos. Y miren, me pareció interesante este comentario, lo voy a leer textual, ya que es de Barclay. Dice, un gran maestro
que pudiera realmente presentar y exponer las escrituras y explicar y resolver las dificultades, recibía el nombre de un desarraigador o hasta pulverizador de montañas. Mira, un maestro que pudiera, ¿cierto?, expresar claramente, que pusiera la escritura y que la explicara, que la resolviera, recibía el nombre antiguamente de un desarraigador o pulverizador de montañas. Dice aquí, deshacer, desarraigar, pulverizar montañas eran imágenes que se usaban para resolver dificultades. Lo que quería decir era que si se tiene suficiente fe, todas las dificultades se pueden resolver y cumplir hasta la tarea más difícil. La fe en Dios es el instrumento que permite a las personas eliminar las colinas de dificultades que bloquean el camino. Bien, como decías tú, representa problemas, representa las dificultades, no es literal. Estas montañas, estos montes, estas colinas son los grandes problemas que vamos a enfrentar. Como por ejemplo, ¿cuál es el que estaban enfrentando aquí los discípulos? Que no pudieron echar el demonio de este muchacho. Una gran montaña. Una gran montaña. ¿Ya? Y por eso Jesús les dice en el versículo 21, este género de demonio no sale sino con oración. Y es ahí que aparece esto que les decía yo, que la palabra y ayuno no se encuentra en los manuscritos. Sí. Lo dice MacArthur. Las dos últimas palabras de este versículo, y ayuno, no se encuentran en los mejores manuscritos de cualquiera de los evangelios. Pablo Hoff también dice, los manuscritos sinaítico y vaticano omiten las palabras y ayuno, y algunos eruditos piensan que fueron añadidas por cristianos años después, pero la evidencia contra ellas no es concluyente. ¿Ya? Entonces, ahí, entonces, lo que se encontraría es, este género de demonio no sale sino con oración. Así está en los manuscritos, ¿cierto?, de cualquiera de los evangelios. Pero como veíamos ahí, como dice Pablo Hoff, se piensa que y ayuno fueron añadidas después. ¿Ya? Pero aquí, en fin, el énfasis está claramente puesto ¿en qué? En la oración. En la oración. Claro. Si ellos tienen una medida de fe, sí, la tienen fe. No es que no tengan. Jesús dijo que sí la tenían, pero tenían poca fe. Era una fe débil. ¿Por qué? Porque habían descuidado la oración. Posiblemente, dice aquí Pablo Hoff, los desalentó el anuncio de la muerte de Jesús, las cosas que Jesús les venía diciendo. ¿Ya? Y quizá eso los desalentó de tal forma que han dejado de tener un deseo de tener comunión con el Padre. ¿Ya? Pero, a pesar de todo eso, ¿ya? Porque sí, somos humanos y nos desalentamos. Igual entendemos a los discípulos, somos iguales. ¿Ya? Pero lo que nos está dejando aquí claro en la Escritura, de que es posible desarrollar la fe que ya tenemos. O sea, esto no frena. No es que yo confesé a Cristo y ya que listo. No, aquí es un proceso que inicia y esto no frena, continúa, se va desarrollando. ¿Ya? Así como la semilla de la mostaza. Entonces, es posible desarrollar, ¿cierto?, la fe que ya tenemos por medio de la comunión con Dios. Y lo dice Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Ya? Ahora, aquí también somos dados para distorsionar las cosas. ¿Para qué? Cuando algunos dicen, no, es que yo tengo una fe con la cual yo piso serpientes y escorpiones. Y por eso yo lo que digo se hace, lo decreto y es. No. Aquí no es la propia fe en sí la que mueve las montañas de dificultades, sino el Dios en quien está cimentada la fe. No es que yo tenga, no, sino que el poder viene de Dios. Es Dios el que mueve la montaña de dificultades. Amén. No yo. Amén. No yo, no usted. ¿Ya? Entonces, cuando Jesús habla acerca de que nada será imposible, se está refiriendo a que confiemos en Él. ¿Ya? Es que presentemos ante Él estas dificultades, estas montañas, estas colinas, todo esto lo traigamos delante de Él de manera persistente. Que no nos cansemos, quizás no vamos a ver respuesta, vamos a estar orando años, pidiendo por algo y vemos que no cambia, que no hay respuesta. Pero no nos frenemos porque quizás no salió a la primera, sino que sigamos clamando,
obviamente alineados a la voluntad de Dios, recalcar eso, no es cualquier cosa, ¿ya? Confiando en quién es Él, quién es el Dios que nos llamó, qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Quiere que traigamos eso y que descansemos en su persona, descansemos en su voluntad, en sus promesas, en su cuidado por nosotros. Que no dudemos de eso, ¿ya? Sino que confiemos en Él. Y eso es lo que sucede en la oración. Si la oración no es para venir y intentar doblarle el brazo a Dios, sino que es para que mi voluntad se alinee a la de Él. Porque nosotros somos dados a desviarnos, ¿cierto? La oración en sí está mal interpretada. Muchas. Es que todo todo lo distorsiona la oración. Si Jesús dejó claro un ejemplo de oración, el cual Él enfatiza, dice, que se haga tu voluntad. La oración en la aflicción, en la necesidad, en la prueba, ¿verdad? Es para que mi fe, ¿verdad? Se confirme, ¿verdad? Que creo en Dios y que Dios puede hacer algo en eso. Ahora, Dios de poder hacerlo, lo va a hacer, ¿verdad? Pero también nos deja otra enseñanza, ¿verdad? Con Pablo, donde él también oraba y le pedía al Señor por un aguijón, y Dios le respondió, le dijo, bástate de mi gracia, porque en ella vas a ser feliz, vas a conocer la voluntad de Dios, ¿ya? O sea, la oración en sí también lleva a identificarse con la otra persona, a cómo me identifico yo, ¿verdad? A sentir esa aflicción. Nuestro pastor Raúl siempre nos enseña de eso, o sea, sentir, ¿verdad? Lo que está sintiendo el hermano, o la necesidad que aflige al hermano, o aquella petición de oración que muchas veces llega. Entonces, también nos lleva a eso, a identificarnos con la persona afligida. ¿Ya? También nos lleva a conocer, ¿verdad? La importancia de estas fuerzas demoníacas, ¿verdad? A verlas claramente cómo son. Ya sabemos que tienen rangos, ¿verdad? Hay niveles. Entonces también la oración también nos ayuda a eso, a que podamos entender eso, ¿verdad? Y también la dependencia de Dios. Claro, porque el poder no es siempre, nuestro. La dependencia de Dios siempre tiene que estar y la palabra en la oración. ¿Y cuándo está la dependencia de Dios? Es cuando yo digo, que se haga tu voluntad. A lo mejor la voluntad de Dios es no sanarme, la voluntad de Dios es no... ¿Por qué? Porque como lo hizo con Pablo, ¿verdad? Esa aflicción a mí me lleva a Cristo cada vez más. Porque a lo mejor si yo no tuviera eso, a lo mejor ya no estoy bien, me aparto, me desvío. Pero la relación en sí lleva el deseo de sacrificar también nuestras vidas por lo demás. Porque también vamos sintiendo, ¿verdad? La angustia, el dolor, ¿verdad? De nuestros hermanos, están pasando diferentes situaciones, ¿verdad? Pero eso es. Spurgeon, aquí vi una nota de Spurgeon, dice, aquel que superaría al diablo en ciertos instantes debe de experimentar, superar, ¿verdad? Su oración, guiarla al cielo y conquistarse a sí mismo, negándose a sí mismo. O sea, está hablando de lo que Cristo siempre dijo, tome su cruz. Yo tomo mi cruz, yo me niego, ¿verdad? A todo. Primero en negarse, sí, después tomar la cruz y después entonces lo puedo seguir. Lo puedo seguir. Hay un proceso, hay algo que Dios quiere que su discípulo, que el creyente haga. O sea, tiene que pasar por esos procesos. Pero así trabaja Dios. Así es. O sea, la voluntad de Dios es esa, ¿sí? Nosotros tenemos que aceptarla, ¿verdad?
pero muchas veces nosotros queremos llevarla a nuestra voluntad, pidiendo cosas que a lo mejor, claro, para nosotros es necesario, ¿verdad? Pero también Dios sabe lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Es cuando vuelvo al principio, cuando la oración está mal interpretada, ¿verdad? Porque ya la han adulterado tanto, que muchas veces uno dice, no, es que tú no tienes fe, por eso te pasó eso. Ah, es que tú, porque no, es que tú no has llorado, tienes que orar. No, por eso estáis así. No, sí, no es así. Entonces, ¿cómo queda uno? Peor que cómo quedaron los discípulos. Los discípulos, por lo menos los discípulos, su falla los ayudó a aprender. Claro, están siendo perfeccionados otra vez. Claro, Los errores. la falla de los discípulos les ayudó a ellos y les dio la oportunidad de aprender más, ¿verdad? Y a lo mejor, como tú decías, estaban todos mirando ahí como no podían hacer nada, ¿verdad? Después llega Jesús, Creo, todo, pero las fallas de repente, como aquí vemos en los discípulos, al parecer al cristiano le sirven. Claro, porque, o sea, igual nos anima mucho, ¿cierto?, comprender que hasta los apóstoles, con su llamado único, con sus dones milagrosos, ¿cierto?, siempre tuvieron que confiar en el Señor, ¿cierto?, para poder ministrar con eficacia. Siempre tenían que estar dependientes de Él. Y allí, como les decía hace un momento, o sea, lo estaban aprendiendo. Jesús ya no iba a estar con ellos de la misma manera. Y entonces Él les estaba enseñando a depender de Él. Les estaba enseñando que el poder no estaba en ellos, que no descansaran, que no fuera algo mecánico, que se conformaran, sino que siempre quisieran más comunión con Dios, entregarle todo a Él, ¿cierto? Dependencia, como veíamos ahí, ¿ya? Tenían que aprender, o sea, que el poder proviene de Dios. Él es nuestra fuente, y nosotros separados de Él no podemos hacer nada. Pero si ellos tuvieron que confiar en el Señor para poder ministrar con eficacia, bueno, la misma enseñanza también nos queda a nosotros. Y gracias a Dios, ¿cierto?, que Jesucristo, como dice la Escritura, es el mismo ayer, el mismo que estuvo con ellos, es el mismo que está hoy y por los siglos. Lo dice Hebreos 13:8. Entonces, Efesios también nos dice, o sea, que tenemos que estar ahí alerta, atentos, revestidos, ¿cierto?, con toda la armadura de Dios para poder luchar, ¿cierto?, con todo esto espiritual, porque es una realidad. Pero no la vamos a poder pelear con nuestras propias fuerzas. Tenemos una lucha espiritual, pero con nosotros, con nuestras fuerzas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser totalmente ineficaces. Necesitamos depender de Dios para poder realizar lo que el Señor nos encomienda con eficacia. Amén.